El llamado inesperado negarse a sí mismo todo comienza con una voz que no grita, pero transforma. Una voz que resuena en medio del bullicio de la vida cotidiana, mientras los hombres lanzan redes al mar, mientras los cobradores cuentan monedas, mientras los enfermos claman por alivio. Esa voz pronuncia una invitación que, al mismo tiempo, es una ruptura. Sígueme. No hay contratos, promesas de fama, ni seguridades terrenales. Solo un llamado directo, radical y desconcertante en Jesús. No ofrece una vida fácil. Su camino, o se presenta con la comodidad de lo conocido, sino con la incertidumbre de lo eterno. Él mira al corazón del hombre y lo llama no para mejorar su vida, sino para transformarla. Llama a pescadores para dejar en sus redes, a jicus para abandonar en su oru, a religiosos para despalleramse de su orgullo. Llama a cada uno a negarse a sí mismo, que significa negarse a sí mismo en un mundo que enseña a priorizarse, a buscar el éxito personal, a protegerse de todo sufrimiento. Jesús no disfraza su mensaje. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí no hay espacio para una fe tibia, ni para convenios. Miries, el discipulado radical comienza con una rendición completa del yo. Negarse a uno mismo es renunciar a todo lo que antes definía nuestra identidad, a nuestras metas egoístas, nuestros placeres, nuestros temores, incluso nuestros derechos, que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos llamó. Es reconocer que nuestra vida no nos pertenece. Jesús no llama a los fuertes, llama a los rendidos. No llama a los sabios, llama a los obedientes. Es un llamado que desconcierta porque no promete comodidad, pero ofrece gloria. No garantiza estabilidad, pero asegura propósito. No propone placer inmediato, pero conduce a una recompensa eterna. En el mundo moderno, aplaude la autoafirmación. Jesús, en cambio, llama a la autonegación. Mientras las ideologías contemporáneas gritan, sé tú mismo, el Maestro nos llama a crucificar ese yo. Porque solo cuando el yo muere, puede nacer el verdadero discípulo. En la historia del joven rico ilustra este choque de valores. Se acercó a Jesús con entusiasmo, deseoso de obtener la vida eterna. Era obediente, piadoso, moral, pero cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía, que renunciara a sus riquezas y lo siguiera, el joven se entristeció. No pudo pagar el precio. Su identidad estaba en sus posesiones. No estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Se fue a Jesús, lo dejó ir, no lo retuvo. Porque el discipulado radical no se impone, se abrazan cada vez que Jesús llama. Lo hace con autoridad, pero también con ternura. No es un tirano demandando esclavos, sino un rey ofreciendo una corona que solo se obtiene por la cruz. Niégate a ti mismo no es una amenaza, es una invitación, una oportunidad de ser libre de uno mismo, de ser transformado por completo. La negación del yo no es un acto puntual, es una práctica diaria. No se trata solo de decir no a tentaciones externas, sino de rechazar todo pensamiento, deseo o impulso que compita con la voluntad de Dios. Es mirar cada decisión, cada sueño, cada relación y preguntarse, ¿esto glorifica a Cristo o a mí mismo? El discípulo radical aprende a discernir entre lo que parece bueno y lo que es verdaderamente de Dios, porque muchas veces el enemigo del llamado no es el pecado evidente, sino el apego a lo bueno, que no es lo mejor. Pero esta renuncia no es vacía. A Jesús no nos llama a vaciarnos sin propósito. Él promete llenarnos con algo infinitamente mejor en su presencia. Su paz, su poder. Su misión. Cuando renunciamos a nosotros, ganamos a Cristo. Cuando soltamos nuestras coronas terrenales, Él nos ofrece una eterna en un mundo de atajos. El discipulado es un camino estrecho, no es atractivo a los ojos humanos, pero es glorioso a los ojos del cielo. No se conquista con fuerza, sino con rendición. No se trata de hacer más, sino de ser menos, para que Cristo sea más. Y en ese vaciamiento ocurre el milagro. Somos llenos de una vida que el mundo no puede ofrecer ni entender. En Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, hombres comunes que dijeron sí, aunque dejaron todo, que no sabían exactamente a dónde iban, pero sabían con quién iban, y eso era suficiente. Esa es la esencia del discipulado. No se trata de entender el camino, sino de confiar en el guía. En Jesús no nos llama a una religión, sino a una relación. No busca servidores, sino amigos. No quiere nuestra agenda, quiere nuestro corazón. Y ese corazón solo puede ser completamente suyo cuando aprendemos a negarnos. La cruz no es solo el símbolo de nuestra fe, es el estilo de vida del discípulo. Una cruz diaria, una muerte constante, una rendición sin reservas. Este llamado no es para los valientes, es para los rendidos. No es para los sabios, sino para los humildes. No es para los que buscan reconocimiento, sino para los que anhelan obediencia. En este primer paso del discipulado radical,
descubrimos que el camino de la cruz comienza con una rendición silenciosa, pero poderosa, la negación de uno mismo, ¿no? Y cuando damos ese paso, aunque temblorosos, aunque con dudas, aunque con lágrimas, el cielo se abre, porque ese es el terreno fértil donde Dios planta su propósito eterno. El verdadero discipulado no nace en catedrales, sino en corazones quebrantados. No se vive en plataformas, sino en el secreto de la obediencia diaria en Jesús. Sigue llamando, hoy no a multitudes ánimas, sino a personas específicas. A ti y mí, no con discursos persuasivos, sino con una frase sencilla que cambia todo. Sígueme. Y esa invitación todavía espera una respuesta. ¿Estamos dispuestos a negarnos? ¿A dejar atrás todo lo que creemos ser para convertirnos en lo que Él soñó que fuéramos? En el eco de ese llamado se define el inicio del verdadero camino. El camino de la cruz, allí comienza todo, allí termina el yo. Y allí nace el discípulo. Cargando la cruz en un camino de sufrimiento y fidelidad, Jesús no prometió un camino fácil. Su llamado no fue envuelto en promesas de éxito terrenal, ni de prosperidad inmediata. Desde el inicio dejó claro que seguirlo implicaría tomar una cruz, no un adorno religioso, no una metáfora poética, sino una cruz real, en símbolo de muerte, de vergüenza, de sufrimiento. Un instrumento que, en los tiempos de Jesús, no representaba espiritualidad, sino ejecución. Y aún así, Él dijo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí no hay lugar para malentendidos. El discipulado radical no es una jornada de comodidad, sino de confrontación. Confrontación con el yo, con el pecado, con el mundo. Porque tomar la cruz es aceptar el costo del reino, es caminar hacia la muerte para poder vivir. Para ganar, morir para resucitar. Pero, ¿qué significa cargar la cruz en la vida cotidiana? No se trata solo de soportar problemas o adversidades comunes. No es una referencia a enfermedades o dificultades naturales. La cruz de la que habla Jesús es el peso específico de ser su seguidor en un mundo que lo rechaza. Es la consecuencia directa de vivir según los valores del reino, en medio de un sistema que exalta el ego. La codicia y la comodidad en cargar la cruz es elegir el perdón cuando el mundo clama por venganza. Es optar por la verdad cuando mentir sería más fácil. Es permanecer fiel a los principios del Evangelio cuando la presión de adaptarse es abrumadora. Es amar al enemigo, dar la otra mejilla, caminar la milla extra. Es negarse a sí mismo en cada decisión. Es decir, sí a Dios, cuando todo el cuerpo y la mente quieren decir no. El discípulo verdadero no huye del sufrimiento por Cristo. Lo abraza no porque lo disfrute, sino porque comprende que en esa cruz hay propósito. Cada lágrima derramada por obediencia, cada rechazo soportado por fidelidad, cada sacrificio hecho en nombre de Jesús tiene un peso eterno. Nada sapir, todo es sembrado en el terreno del reino en Jesús. Mismo fue el primero en cargar su cruz. No la merecía, no tenía pecado, no debía. No, pero la tomó por amor. Y en su caminar hacia el Gólgota nos mostró el modelo supremo del discipulado radical. No abrió su boca ante la injusticia. No maldijo a sus verdugos. No pidió alivio. Caminó con determinación hacia la muerte, sabiendo que esa era la voluntad del Padre, y en esa entrega, el mundo fue redimido. ¿Estaremos dispuestos a seguirle hasta ese punto? ¿A cargar nuestra propia cruz con la misma fidelidad? El discipulado no es un evento emocional del domingo, es una elección diaria. Cada mañana el discípulo se despierta y toma su cruz, no una vez, sino todos los días, porque yo tiende a resucitar, a querer retomar el control, a buscar atajos, pero el camino de la cruz no tiene atajos, es estrecho, pero es el único que lleva a la vida. Muchos comenzaron a seguir a Jesús mientras multiplicaba panes, sanaba enfermos y caminaba sobre el agua. Pero cuando habló de la cruz, de comer su carne y beber su sangre, de perder la vida por causa del reino, muchos lo abandonaron, porque la cruz selecciona y filtra no por crueldad, sino por propósito. Jesús no quiere multitudes entusiasmadas, quiere discípulos rendidos. En Pedro es un ejemplo de ese proceso. Al principio, valiente de palabra. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Pero cuando la cruz se volvió real, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó a 3 veces, porque el temor al sufrimiento todavía dominaba su corazón. Pero luego, restaurado por el Maestro resucitado, Pedro entendió. Y al final de su vida, según la tradición, fue crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Ese es el poder transformador de cargar la cruz. Cada cruz es personal. Dios no nos llama a cargar las cruces de otros, sino la nuestra. Cada discípulo tiene su propio camino, su propio Gólgota, su propio desafío. Lo que para uno es una cruz, para otro puede no serlo. Pero todos, sin excepción, están llamados a cargarla. Porque sin cruz no hay discipulado. Y sin discipulado no hay reino.
No se trata de masoquismo espiritual. Jesús no nos llama a buscar el sufrimiento, sino a no huir de él cuando se presenta como consecuencia de nuestra fidelidad. En un mundo donde el Evangelio ha sido diluido para ser atractivo, hablar de sufrimiento parece impopular, pero la cruz sigue siendo el símbolo central de nuestra fe, y sigue siendo la puerta de entrada al verdadero seguimiento, el sufrimiento. Por Cristo no es una derrota, es una honra. Los apóstoles, después de ser azotados por predicar el nombre de Jesús, salieron gozosos, porque habían sido dignos de sufrir por él. Esa mentalidad solo puede surgir en corazones verdaderamente rented out, corazones que entienden que el dolor temporal no se compara con la gloria venidera en cargar la cruz. También implica una ruptura con el sistema del mundo. No podemos seguir a Jesús y al mismo tiempo buscar la aprobación del mundo. La cruz nos hace diferentes a nos, hace incomprendidos, a veces nos hace solitarios, pero también nos hace verdaderos puros y libres. La cruz es el crisol donde el carácter del discípulo es refinado. Allí muere el orgullo, muere el ego, mueren los ídolos, y en ese proceso nace algo nuevo, nace el reflejo de Cristo. Cuanto más el discípulo muere a sí mismo, más Cristo vive en él. En el apóstol Pablo lo entendió profundamente con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la meta del discipulado. No mejorar al hombre viejo, sino crucificarlo. No adornar el ego, sino enterrarlo. No domesticar el pecado, sino matarlo, ni solo en la cruz eso es posible. Por eso Jesús no nos llama a una vida más cómoda, sino a una vida más consagrada. No nos ofrece alivio, nos ofrece propósito. No nos promete riquezas, nos promete una corona incorruptible en el camino de la cruz. No es popular, no es moderno, no es glamuroso, pero es eterno. Y cada paso que damos en ese camino, por más difícil que sea, nos acerca al corazón del Maestro. Porque fue en la cruz donde Él reveló su amor más profundo, su entrega más completa, su gloria más alta. El discipulado radical no puede existir sin cruz, porque sin cruz no hay transformación. Sin cruz no hay resurrección. Sin cruz no hay reino, así que cada día, cuando el sol se levanta, el discípulo se despierta y toma su cruz. No con resignación, sino con gozo. No con temor, sino con fe. Porque sabe que aunque el camino sea estrecho y empinado, la meta es gloriosa. Y sabe que no camina solo, porque el mismo Cristo que cargó la cruz, ahora camina a su lado, fortaleciéndolo, transformándolo, y esa es la esperanza del discípulo, aunque un día, al final de la jornada, cambiará la cruz por una corona, la fidelidad por recompensa, el dolor por gloria, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Renunciar al mundo en el precio de seguir a Cristo, el discipulado radical, no puede coexistir con la tibieza. Jesús dejó eso claro una y otra vez. Él no busca corazones divididos, ni compromisos parciales. Cuando llama a alguien a seguirlo, le está pidiendo que deje atrás todo lo que compite con su devoción. No hay espacio para amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. La cruz exige exclusividad, y esa exclusividad se prueba en la renuncia. Muchos quieren seguir a Jesús sin dejar nada. Quieren al Salvador, pero no al Señor. Quieren el consuelo, pero no el compromiso. Sin embargo, el verdadero discipulado comienza donde termina el apego al mundo. Jesús no prometió que podría ficarnos con todo y ainda sin ser seus discípulos. Al contrario, Él le dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Renunciar al mundo no significa abandonar responsabilidades, ni aislarse de la sociedad. No es despreciar las bendiciones legítimas que Dios nos concede, pero significa, de forma clara y radical, que nada en este mundo debe ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo. Es vivir con las manos abiertas, listos para soltar todo si Él lo pide. Es tener el corazón desprendido, aunque las manos estén llenas, aunque Jesús confrontó con firmeza al joven rico, no porque tuviera riquezas, sino porque su corazón pertenecía a ellas. Cuando el maestro le pidió que vendiera todo y lo siguiera, el joven no pudo hacerlo. Su tesoro no estaba en el cielo, sino en la tierra. Y aunque parecía piadoso, moral y religioso, su discipulado quedó trunco porque no pudo renunciar. Renunciar no es un acto único, sino una postura de vida. Es vivir cada día dispuesto a dejar relaciones, posiciones, proyectos, hábitos o posesiones, si estos interfieren con el llamado de Cristo. Es entender que el reino de los cielos vale más que cualquier tesoro terrenal. Es repetir con sinceridad las palabras de Pablo, lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor de Cristo. El mundo moderno está diseñado para mantenernos apegados. Desde la publicidad hasta la educación, todo promueve el deseo, la acumulación, la autoafirmación. Pero el discipulado nos llama a lo opuesto en contentamiento, entrega,
humildad. Number. Se puede servir a dos señores. No se puede vivir con un pie en el reino y otro en el mundo. El discípulo radical ha crucificado el mundo junto con sus pasiones. En Jesús mismo renunció a todo. De hecho, su gloria, su trono, su majestad se hizo hombre. Vivió sin lugar donde recostar su cabeza. Fue despreciado, incomprendido, traicionado. No buscó fama, ni reconocimiento, ni riqueza. Su vida fue una ofrenda continua. Y ese es el modelo para nosotros. No se trata solo de lo que dejamos, sino de lo que abrazamos. Cuando renunciamos al mundo, abrazamos el reino. En cuando soltamos lo pasajero, recibimos lo eterno. Los primeros discípulos entendieron esto. Pedro dejó sus redes. Mateo abandonó su mesa de recaudación. Las mujeres que seguían a Jesús invirtieron. Sus recursos en todos soltaron algo. En todos renunciaron, y lo hicieron con gozo, porque habían encontrado algo infinitamente superior. El reino de Dios no es una carga, es un tesoro, pero solo lo encuentra el que está dispuesto a vender todo lo que tiene para poseerlo. El problema no es tener cosas, sino que las cosas nos tengan. No es disfrutar de bendiciones, sino ser dominados por ellas. Jesús nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué estás dispuesto a dejar por mí? ¿Hay algo que valores más que mi presencia? ¿Tu corazón está libre para obedecerme o está atado a tus propios sueños? El discipulado no se vive en teoría. Se prueba en decisiones concretas. Cuando se nos pide perdonar aunque duela. Cuando se nos llama a compartir aunque falte. Cuando debemos decir la verdad aunque cueste. Cuando se espera que confiemos aunque no entendamos. Cada renuncia, cada paso de obediencia, cada acto de fe demuestra en quién está realmente nuestro tesoro. En Jesús fue claro: en el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No hay espacio para interpretaciones suaves. La renuncia es total. No significa que todos debamos vivir en pobreza, pero sí que nada debe ocupar el lugar central que pertenece solo a Cristo. Él no comparte su trono, o gobierna todo, o no gobierna nada. En la iglesia primitiva vivía este principio con intensidad. Lo vemos en el libro de los Hechos. Compartían sus bienes, vendían sus propiedades, suplían las necesidades de otros. No eran forzados, sino transformados. El Espíritu Santo había hecho una obra tan profunda que el apego al mundo había sido reemplazado por un amor ferviente al reino. Vivían en comunidad, en generosidad, en sacrificio. Y el resultado fue poder, unidad y testimonio vivo. El mundo mira con admiración a los que acumulan, pero el cielo honra a los que renuncian. Los mártires de la historia no son recordados por lo que ganaron, sino por lo que entregaron. Dejar patria, familia, carrera, comodidades, algunos incluso la vida, porque sabían que lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. La renuncia también es interior. No solo se trata de lo externo. A veces, lo más difícil de soltar es el orgullo, el control, el deseo de ser reconocidos, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación. Jesús quiere todo. No nos pide perfección, pero sí entrega. No exige éxito, pero sí fidelidad. El discipulado radical redefine el éxito. Ya no se trata de alcanzar metas humanas, sino de obedecer a Dios. No se mide en logros, sino en frutos. No se basa en números, sino en transformación. La renuncia abre espacio para que el reino crezca en nosotros. Cada vez que decimos no al mundo, decimos sí a Cristo. Y cada vez que lo elegimos a Él, nuestra alma se fortalece, nuestra fe se purifica, nuestra vida se alinea con el propósito eterno. Renunciar no es perder, es intercambiar. Cambiar lo efímero por lo eterno, lo superficial por lo profundo, lo inmediato por lo glorioso. Y aunque duele en el momento, siempre vale la pena, porque Jesús nunca quita algo sin ofrecer algo mejor. Él no empobrece, Él enriquece, no limita, libera. La renuncia es la prueba del amor. Quien ama de verdad, suelta lo que sea necesario. Y el discípulo radical ama a Cristo más que a su propia vida, más que a su confort, más que a su reputación, más que a su estabilidad. Por eso, renuncia con gozo, porque sabe que lo que gana no se puede comparar con lo que dejan. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, nosotros también debemos estar listos para ofrecer a Dios lo más precioso. Y aunque a veces Él provea un cordero y no nos quita aquello que amamos, la disposición del corazón es lo que importa. La obediencia sin reservas, la entrega sin condiciones. Este es el verdadero discipulado: seguir a Cristo sin mirar atrás, vivir desprendidos, pero plenos, renunciar al mundo, pero poseer el reino, a morir al yo, pero vivir en el Espíritu. Y todo comienza con una decisión: en soltar lo que nos ata, porque solo con las manos libres podremos abrazar la cruz. Perseguidos pero no vencidos, el de ISSIPULAD, o en tiempos de oposición,
Jesús nunca engañó a sus seguidores. Desde el principio los preparó para la realidad del rechazo. No les vendió un camino de aplausos, ni les prometió un mundo comprensivo. Al contrario, fue claro y directo en sí. El mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El discipulado radical no busca la aprobación del sistema, camina contra él, y por eso, inevitablemente, enfrentará oposición. Incomprensión y persecución no es una posibilidad, es una certeza. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así escribió el apóstol Pablo a Timoteo, y esa verdad ha acompañado a cada generación. De discípulos fieles. Desde los mártires del primer siglo hasta los creyentes perseguidos hoy en muchas partes del mundo, el precio de seguir a Cristo ha sido alto, pero nunca ha sido en vano la persecución. No siempre viene con látigos y prisiones. A veces es sutil, se presenta en forma de burlas, exclusión, rechazo, pérdida de oportunidades. El discípulo radical no encaja fácilmente en el molde de este siglo. Su forma de hablar, de pensar, de amar, de actuar, todo lo que hace refleja otro reino. Y eso incomodan. En un mundo donde todo es relativo, el discípulo sostiene verdades absolutas. En una cultura que exalta la libertad sin límites, él predica la obediencia. En medio de una sociedad que idolatra el placer, él elige la pureza. Y esa diferencia provoca conflicto. Porque la luz siempre incomoda a las tinieblas. San Jesús fue el modelo supremo de obediencia en medio de la oposición. Lo acusaron falsamente, lo ridiculizaron, lo golpearon, lo crucificaron. Y aún así, no dejó de amar, no dejó de cumplir su misión. No se defendió, no contraatacó. Respondió con silencio, con gracia, con perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue su oración desde la cruz. Y ese es el espíritu que debe tener cada discípulo en tiempos de persecución. En el mundo nos rechazará, no por quienes somos, sino por a quién pertenecemos. El odio no es personal, es espiritual. Jesús dijo, a nos entregarán a los tribunales. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero también prometió, no temáis. Yo he vencido al mundo, esa es nuestra esperanza. La oposición puede ser fuerte, pero Cristo ya triunfó, y en Él somos más que vencedores. El discipulado en medio de la persecución requiere una fe inquebrantable, no una fe de eventos o de emociones, sino una convicción profunda, una fe que no se dobla con la presión, que no cambia con el ambiente, que no depende de las circunstancias. Esa fe se forma en la intimidad, se fortalece en la palabra, se afirma. En la oración, cuando la iglesia primitiva fue perseguida, no se escondió. Oraron por valentía, no por protección, y Dios respondió. El lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Predicaron con más poder, amaron con más intensidad, sirvieron con más pasión. La persecución no los detuvo, los impulsó, porque cuando el mundo aprieta, el reino se expande. La historia está llena de hombres y mujeres que abrazaron el discipulado radical, aún a costa de sus vidas. Esteban, el primer mártir cristiano, predicó con fuego hasta el último aliento. Mientras era apedreado, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie, recibiéndolo. Su muerte no fue el final. Y su testimonio impactó incluso a Saulo, que luego se convertiría en el apóstol Pablo hoy. Muchos viven su fe en contextos hostiles. Se reúnen en secreto, comparten Biblias escondidas, oran en silencio. Su compromiso desafía nuestra comodidad. Ellos no tienen templos, plataformas ni redes sociales, pero tienen fuego. Fuego que no se apaga con amenazas, que no retrocede con miedo, que no se silencia con leyes. Son testigos vivos del poder del discipulado radical. ¿Y nosotros? ¿Cómo respondemos a la oposición? ¿Nos callamos para evitar problemas? ¿Nos adaptamos para no ser excluidos? ¿Escondemos nuestra fe por temor al que dirán? Jesús dijo, en el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Son palabras duras pero necesarias, porque el discipulado verdadero no se vive en secreto, se manifiesta con valentía. No se trata de buscar persecución, sino de estar preparados para ella. Porkvan, en mayor o menor grado, todos los que siguen a Cristo fielmente enfrentan oposición. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro defensor. Él nos da palabras cuando somos interrogados, fuerza cuando estamos débiles, paz cuando todo alrededor es tormenta. En Jesús prometió que seríamos bienaventurados cuando nos persiguieran por causa de la justicia. Gozaos y alegraos, dijo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La persecución en la tierra produce tesoros en la eternidad. Cada lágrima, cada rechazo, cada golpe por su nombre es contado por el cielo en tiempos de oposición. El discipulado se vuelve se eliminan las motivaciones erradas, se expone lo superficial. Lo que queda
es lo genuino. Los que permanecen lo hacen porque aman a Cristo más que a su propia vida. Y ese amor es irresistible, inquebrantable, invencible. La historia de la Iglesia ha avanzado sobre el sacrificio de los fieles. No fue el poder político ni los recursos económicos los que expandieron el Evangelio. Fue la sangre de los mártires, las oraciones de los perseguidos, la fidelidad de los que nunca se rindieron. Y ese mismo espíritu sigue vivo hoy en cada discípulo que con temor decide mantenerse firme en el discipulado radical. No es para los que buscan comodidad, sino para los que anhelan fidelidad. No es para los que quieren ser populares, sino para los que desean ser leales. No es para los que evitan el conflicto, sino para los que abrazan la cruz en Jesús. No nos prometió aplausos, nos prometió su presencia. Y eso es suficiente. Cuando todo se derrumba alrededor, cuando la presión es intensa, cuando la soledad aprieta, Él está, y su voz, suave pero firme, nos dice: no temas, yo estoy contigo. Ese es el poder del discipulado en tiempos de oposición. No se basa en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de Cristo. No depende de la aceptación del mundo, sino de la aprobación del cielo. No se alimenta de reconocimiento humano, sino de la comunión con Dios. El mundo puede rechazarnos, los amigos pueden alejarnos, la sociedad puede marginarnos, pero si somos hallados fieles, si permanecemos en Él, si seguimos caminando por el camino estrecho, entonces seremos verdaderamente discípulos, y cuando el polvo de la persecución se asiente, cuando el juicio termine, cuando el Rey regrese, entonces escuchará esa voz que justifica toda renuncia en bien: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa invisible en gloria para los que perseveren al camino de la cruz es arduo. Está lleno de renuncia, sufrimiento, oposición. No promete facilidades, ni asegura resultados visibles. A veces, el discípulo radical camina en la oscuridad, sin reconocimiento, sin aplausos, con lágrimas en los ojos y el alma herida. Y es en esos momentos cuando surge la pregunta más profunda: ¿vale la pena? Jesús sabía que sus seguidores se enfrentarían a esa duda. Por eso, no solo habló del costo, sino también de la recompensa. Una recompensa que no es terrenal ni inmediata. Una gloria que no se puede medir en logros humanos ni en méritos visibles. Una promesa eterna, firme, garantizada por aquel que no miente, en el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El discipulado radical no es una inversión con retorno inmediato. Es una siembra silenciosa, muchas veces, en tierra seca, bajo el sol ardiente del rechazo y la incomprensión. Pero quien siembra con lágrimas, cosechará con regocijo, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Cada paso, cada entrega, cada dolor ofrecido por Él tiene peso eterno. Jesús enseñó que los últimos serán los primeros, que el que se humilla será exaltado, que el que sirve será grande. El reino de Dios no funciona como los sistemas del mundo. Aquí, perder es ganar, morir es vivir, sufrir es avanzar. En el reino, las coronas no se ganan en plataformas, sino en secreto. No se otorgan por fama, sino por fidelidad. Y no se entregan aquí, sino allá. Pablo lo entendió profundamente. A pesar de cárceles, latigazos, naufragios, traiciones, hambre, soledad, dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para el discípulo radical, la perspectiva eterna transforma el dolor presente. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de interpretarlo a la luz de la gloria futura. A la recompensa de los fieles no es un mito espiritual, es una promesa del Rey. En Jesús dijo: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Dios no olvida. Él ve lo que otros no ven. Escucha las oraciones que nadie oye. Cuenta las lágrimas que nadie valora. Y tiene preparado un galardón que supera todo lo que podamos imaginar. No es solo una recompensa futura. También hay bendiciones presentes. El discípulo radical disfruta de una comunión profunda con Cristo. Conoce una paz que no depende de las circunstancias. Experimenta una libertad que el mundo no puede ofrecer. Vive con propósito, con dirección, con fuego. Y aunque no siempre vea los frutos aquí, sabe que su vida está sembrada en tierra eterna en Jesús. Prometió que todo el que haya dejado casas, padres, hermanos, tierras por su causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No es una fórmula matemática, es una expresión de la generosidad divina. Él da más de lo que pedimos, más de lo que merecemos. MSD LoQ. Porque Él mismo es la recompensa. El cielo no será un lugar de descanso pasivo, sino de gloria activa. Allí los que perseveraron serán reconocidos por el Rey, no por lo que lograron, sino por cómo obedecieron. No por cuántos lo siguieron, sino por cuánto lo siguieron a Él. Las coronas que se entregarán no son decorativas, son símbolos de victoria, de fidelidad, de amor probado en el fuego.
El Apocalipsis describe a aquellos que vencieron vestidos de blanco, con palmas en las manos cantando un cántico nuevo. Son los que no se rindieron, los que amaron más allá del dolor, los que eligieron la cruz y ahora disfrutan de la corona. Esa es la esperanza que sostiene al discípulo en medio del valle en saber que hay un día de gloria reservado para los fieles han. Pero no debemos seguir a Cristo solo por la recompensa. Lo seguimos porque Él es digno, porque su amor nos cautivó, porque su cruz nos salvó, porque su presencia es suficiente, y en esa entrega desinteresada, paradójicamente, Él nos llena, porque Dios no deja vacíos a los que se vacían por Él. El discipulado radical es una inversión eterna. No hay pérdida real en el reino. Cada cosa que soltamos por Cristo, Él la multiplica. Cada lágrima que derramamos, Él la recoge. Cada paso que damos en obediencia, Él lo honra. Él no se olvida, Él no desprecia, Él no falla. El enemigo tratará de sembrar dudas, de hacernos creer que estamos perdiendo el tiempo, que nuestra entrega no vale, que nadie lo nota. Pero debemos recordar que no vivimos para la aprobación del hombre, sino para la mirada del cielo. No caminamos por vista, sino por fe. Y nuestra fe no está puesta en recompensas temporales, sino en promesas eternas. Jesús está preparando lugar para los que lo aman. Un lugar real, tangible, glorioso, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, donde veremos su rostro, donde ya no necesitaremos fe, porque viviremos en plenitud, donde el discipulado habrá terminado y comenzará la eternidad. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro Garamese. La vida del discípulo radical es una contradicción para el mundo. Pero está lleno de gozo. Pierde, pero celebra. Llora, pero canta. Muere, pero vive. Porque ha entendido que su vida no está en esta tierra, sino escondida con Cristo en Dios. Y un día, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados. Con Él en gloria, en la perseverancia, es la marca del discípulo verdadero. No es quien comienza con entusiasmo, sino quien termina con fidelidad. No es quien brilla en público, sino quien permanece en lo secreto. No es quien impresiona con palabras, sino quien ama con hechos. Y a esos, Jesús les dirá: bien, buen siervo y fiel. No estamos corriendo en vano. No estamos luchando por una meta incierta. Nuestra carrera tiene fin. Nuestro sacrificio tiene sentido. Nuestro dolor tiene propósito. Y nuestra cruz tiene recompensa. La corona de vida no es para los perfectos, sino para los que aman su venida. Que cada paso, cada renuncia, cada lágrima, sea un acto de amor, que nuestro discipulado sea una respuesta a la cruz, y que nuestra vida entera sea una ofrenda agradable al Rey. Porque cuando todo pase, cuando este mundo se desvanezca, cuando la historia se cierre, solo quedará lo que hicimos por Él, y en ese día todo habrá valido la pena. Hasta el fin, el de ISCIPULADO como estilo de vida, el camino de la cruz no es una etapa temporal, no es una temporada de entrega seguida por años de comodidad, no es una decisión emocional, tomada un día de fervor, que se desvanece con el tiempo. El discipulado radical que Jesús propone es una forma de vivir, de pensar, de amar. Es un compromiso que dura hasta el último aliento, hasta la última batalla, hasta el último paso. Es un pacto de por vida con el Maestro Jesús. No llamó a sus discípulos a una religión, sino a una vida crucificada, una vida rendida, una vida diferente. El sígueme no fue una invitación momentánea, sino una consagración continua. Desde el día en que uno dice sí a Cristo, comienza una transformación progresiva, que no se detiene hasta que Él regrese o nos llame a casa. El discipulado es la expresión más pura de amor y lealtad al Rey de Reyes. A la perseverancia no es opcional. Jesús fue claro: en el que persevere hasta el fin, será salvo. No basta comenzar bien. Es necesario terminar fiel. Muchos comenzaron con entusiasmo, pero en el camino se enfriaron. Otros se desviaron por las distracciones del mundo. Algunos se desanimaron ante las pruebas, pero los verdaderos discípulos, aunque caen, se levantan. Aunque lloran, continúan. Aunque sangran, siguen caminando. Porque su mirada no está en las circunstancias, sino en Cristo. Seguir a Jesús es morir cada día. Morir al orgullo, al egoísmo, a los deseos carnales, al reconocimiento humano. Es elegir el camino estrecho, la puerta angosta, el lugar humilde. Es vivir como Él vivió, amar como Él amó, servir como Él sirvió, perdonar como Él perdonó, en todo momento, en toda situación. El discipulado no se limita al templo, ni se apaga después del culto. Se vive en el hogar, en el trabajo, en la calle, en lo secreto. Cada generación de creyentes ha tenido que redescubrir el costo del discipulado, porque el mundo cambia, las modas pasan, pero la cruz permanece. En cada época, hay voces que intentan suavizar el mensaje de Jesús, hacerlo más atractivo, más aceptable, pero el llamado sigue siendo el mismo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día,
y sígame. La iglesia necesita volver a ese llamado, no a programas, no a eventos, no a emociones pasajeras, sino al discipulado profundo, exigente, transformador. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a vivir para Cristo, no solo a creer en Él, a seguirlo cuando es difícil, a permanecer cuando es oscuro, a obedecer cuando nadie más lo hace. El mundo no será impactado por cristianos cómodos, sino por discípulos radicales. El discipulado como estilo de vida implica una visión eterna. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Somos ciudadanos del cielo, peregrinos, embajadores en extranjeros. Nuestra verdadera patria está con Él. Por eso no nos aferramos a nada terrenal. Por eso no negociamos nuestros valores. Por eso no vivimos para agradar a los hombres, sino a Dios. Este estilo de vida también se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor no fingido, no superficial, sino sacrificial. El amor que cubre, que restaura, que sirve, que permanece. El discípulo radical ama como Cristo ama, sin condiciones, sin reservas, sin esperar nada a cambio nada más. El discipulado se multiplica. Un verdadero discípulo no camina solo. Reproduce en otros lo que ha recibido. Forma, enseña, cuida, anima, como hizo Jesús con los 12, como Pablo con Timoteo, como cada generación que ha transmitido la fe a la siguiente. El discipulado es una cadena de obediencia y amor que no debe romperse. En ser discípulo es también ser testigo. No se puede esconder una vida transformada. No se puede callar una verdad tan gloriosa. No se puede ocultar una luz que arde. El discípulo radical anuncia el evangelio con palabras y acciones. En la plaza y en la mesa, en el púlpito y en la empresa, en la universidad y en la familia, porque su vida entera es una carta abierta de Cristo al mundo. En este camino, habrá días de gloria y días de desierto, momentos de gozo y tiempos de prueba. Pero en todos, Cristo estará presente. Él no prometió ausencia de problemas, sino su compañía en medio de ellos. No nos dio un mapa sin obstáculos, sino su mano firme que no nos suelta, y eso basta, porque al final el discípulo no camina por lo que siente, sino por en quien cree. En el estilo de vida del discipulado radical, transforma todo en cómo usamos nuestro tiempo, cómo administramos nuestro dinero, cómo tomamos decisiones, cómo enfrentamos el dolor. Nada queda fuera, todo se alinea con su voluntad, porque el discípulo no vive para sí, sino para aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, y un día todo tendrá sentido. Cada negación en cada cruz, cada lágrima, cada paso, cuando estemos delante del trono, cuando veamos su rostro, cuando escuchemos su voz, todo sacrificio será recompensado. No habrá lamento, no habrá arrepentimiento, no habrá duda, solo adoración, solo gratitud, solo eternidad. Hasta ese día, seguimos caminando, firmes, decididos, enamorados, con la mirada en él, sin mirar atrás, sin rendirnos, sin detenernos, porque hemos sido marcados por su amor. Porque la cruz nos cambió, porque el discipulado no es una carga, es un privilegio. Este es el llamado final viv como discípulo, no por obligación, sino por amor. No por miedo, sino por convicción. No por religión, sino por relación. Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo. Sigue a tu maestro hasta el fin, hasta verlo cara a cara, hasta entrar en su gloria. Y entonces, el camino de la cruz se convertirá en un camino de coronas.